Buenas tardes, muchas gracias Dante por tu generosa presentación, muy comprendido las generales de la ley. Eh, Agradecerte también por la invitación para participar acá con Alejandro, que también nos conocemos muy bien y venimos trabajando hace unos años en distintos proyectos juntos y con semejantes dos exponentes de lo que es la tutela del consumidor en Colombia, que la verdad han pintado un panorama muy interesante, que pensaba mientras los escuchaba qué distinto que es leer sobre lo que pasa en Colombia y escuchar a los operadores de lo que pasa en Colombia, ¿no? Y creo que a muchos de los que leen lo que pasa en Argentina les pasa lo mismo cuando lo hacen desde afuera, y una vez que escuchan a los operadores encuentran muchas de las cosas que planteaba Alejandro recién, un mar de problemas y un montón de cosas para mejorar. Pero bueno, creo que hay que aplaudir la idea de discutir de esto, ¿no? Sobre todo en un contexto como el que nos toca ahora en Argentina, donde por suerte se ha puesto a poner arriba de la mesa la discusión sobre el Poder Judicial y el sistema de administración de justicia, y creo yo que los procesos colectivos en general, y especialmente los procesos colectivos de consumo, deberían ser una de las patas principales de un proyecto de reforma en este sentido. La pregunta de por qué el proceso colectivo debería ser el proceso colectivo de consumo una verdadera política pública de parte del Estado, la voy a enfocar desde dos perspectivas. La primera es intentar responder a por qué, y la segunda tiene que ver con algunas cuestiones, 7, 8 cuestiones que creo que hay que empezar a mirar un poco más allá incluso de la ley procesal, ¿no? Que desde ya es importante, pero me interesa subrayar justamente la necesidad de enfocar este tema no solo desde el punto de vista regulatorio, procesal o procedimental, sino desde otras perspectivas que me parece que son muy relevantes, varias de las cuales, sobre las cuales ya se ha hablado en este encuentro. Así que, primero, ¿por qué los procesos colectivos de consumo como política pública? Primero, como planteaba Alejandro, pues tenemos un proceso que no sirve ni siquiera para resolver conflictos individuales, y que cuando necesita procesar, resolver e implementar conflictos colectivos de consumo, se encuentra en un problema todavía más grande, con enormes demoras, con enormes problemas de inseguridad jurídica, con muchas cuestiones que dicen de alguna manera los defectos propios que tiene nuestro sistema de resolución de conflictos en sede judicial. Fundamentalmente porque el proceso, el proceso judicial es un poco como el oído humano, ¿no? Está preparado para escuchar conflictos de cierta frecuencia. Los conflictos de escasa frecuencia, de la misma manera que los sonidos de escasa frecuencia en nuestro oído, no los escucha, y los conflictos de alta frecuencia lo aturden. Lo mismo que pasa con nuestro oído, ¿no? Y el problema que tenemos en el campo del consumo, básicamente se puede plantear de manera muy, muy simple, que tenemos casos muy pequeños, como para generar incentivos para acceder al sistema de administración de justicia, con todo lo que eso implica en términos de costos y pérdidas de tiempo. Y por otro lado tenemos casos muy grandes, demasiado grandes, como los casos que comentaban en materia de defensa de la competencia, que es un problemón en toda la región, y particularmente en Argentina es un problemón. Tenemos concentraciones en ciertos sectores que son escandalosas y que hasta el día de hoy no se le ha podido poner el cascabel al gato a ciertos grupos empresariales que manejan porciones demasiado grandes de ciertos mercados. Eso desde el punto de vista objetivo, y desde el punto de vista subjetivo, desde ya que tenemos la sabida diferencia y desigualdad estructural de poder, de información, de acceso a asistencia legal, de un montón de cosas que tienen los consumidores y usuarios de bienes y servicios frente a sus proveedores. Entonces, frente a esto se necesita un enfoque de política pública. Primero, porque los procesos colectivos son una herramienta de acceso a la justicia para enfrentar esos pequeños conflictos que de otra manera se quedan afuera. Procesos colectivos de consumo permiten saltar tanto la barrera económica al aglutinar todas esas pretensiones individuales y generar incentivos suficientes en el mercado legal y en ciertos actores sociales y políticos que tienen como deber institucional o como deber orgánico, funcional y constitucional en algunos casos, promover la defensa colectiva del sector. Y por otro lado, lo que tenemos también es un problema sociocultural en términos de acceso a la justicia, barreras de tipo socioculturales. Hay mucha gente que no accede al sistema, no porque ya su caso sea demasiado pequeño, sino porque desconoce que tiene esos derechos, desconoce que esos derechos están siendo vulnerados en ciertas situaciones,
y en otras situaciones desconoce que tiene derecho a un remedio, a una acción judicial para intentar solucionar su problema. Entonces, son una herramienta de acceso a la justicia central en un contexto de una sociedad absolutamente masificada y con poderes fácticos del mercado que sabemos cómo están operando, no solo en nuestra región, sino en general en todo el mundo. También son un instrumento en términos de economía procesal, y hablo de macroeconomía procesal. No tiene sentido, Alejandro hablaba del fuero de la seguridad social, por poner un ejemplo, no es un fuero de consumo, pero sirve claramente el ejemplo, lo podríamos trasladar al consumo con muchísimos ejemplos, donde estamos discutiendo exactamente lo mismo contra los mismos demandados y estamos gastando un montón de tiempo, de horas hombre y de recursos materiales para enfrentar problemas que se podrían resolver, cuanto menos la cuestión común a esos problemas, en uno o unos pocos procesos colectivos y destinar ese dinero a otro tipo de actividades del propio Poder Judicial o a otras líneas de política pública, ¿no? No nos olvidemos que el dinero que va a invertirse al Poder Judicial disputa a la hora de la asignación presupuestaria con otras líneas de política pública, con otras áreas de política pública que muchas veces incluso son prioritarias y por buenas razones, salud, educación, seguridad. Entonces, además de ser un instrumento de acceso a la justicia que puede derribar las dos barreras, tanto la económica como la sociocultural, los procesos colectivos de consumo también permitirían ahorrar muchísimos recursos en un contexto de escasez sistemática de recursos. En tercer lugar, los procesos colectivos de consumo operan como una herramienta de disuasión de prácticas ilícitas colectivas y de obtención de prácticas deseadas, cuando hay omisiones inconstitucionales, omisiones ilegales. Este es uno de las finalidades tal vez más delicadas que tienen los procesos colectivos, porque es donde los procesos colectivos se muestran como un instrumento de control de poder tanto privado como público. Y creo que ahí podemos encontrar tal vez el porqué de hasta ahora, desde el año 94 en Argentina, donde se incorporó esto a la Constitución, ningún signo político se ha hecho cargo en serio de este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque en ciertos casos, cuando operan contra jugadores del mercado, las acciones colectivas de consumo juegan dándole una mano al Estado, están en la misma vereda del Estado, están colaborando y ejerciendo de alguna manera el poder de policía que debería ejercer el Estado. Ahora, en muchos otros casos de consumo están en la vereda de enfrente del Estado. El ejemplo más reciente que tenemos es el fallo CEPIS de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2016 sobre control de tarifas de servicio público de gas natural. Ahí podemos ver claramente cómo el proceso colectivo no opera como un aliado del poder público, sino como un desafío directo a ese poder público a través del accionar de la ciudadanía, ¿no? de organizaciones, de personas individuales, pero creo que esto es la faceta del proceso colectivo que tal vez más complicaciones lleva porque involucra mucha carga política atrás. Pero claramente lo que quiero marcar con esto es que los procesos colectivos de consumo no son solamente una forma de resolver conflictos como cualquier otro proceso, sino que son mucho más que eso y necesitan un enfoque, como digo, integral de políticas públicas. En cuarto lugar, estos procesos lo que permiten es obtener soluciones igualitarias, otra cuestión sobre la cual mucho no se discute, pero no parece razonable que si hay decenas de miles, cientos de miles o millones de personas afectadas por determinado actor de la misma manera, por el mismo hecho, por el mismo contrato, primero tengan que hacer su propia jugada para intentar solucionarlo, que sabemos cómo puede pasar eso y cómo mucha gente se queda fuera porque no tiene posibilidad de hacer esa jugada por estas barreras de las que hablábamos, y por otro lado, lo que sucede es que una vez que se plantean los casos, obtienen soluciones distintas. Entonces, el proceso colectivo de consumo permitiría avanzar grandes niveles en términos de igualdad frente a personas que están de la misma manera posicionadas en un conflicto determinado. Y una quinta finalidad que me interesa destacar es que los procesos colectivos de consumo también están operando como un indicador de áreas de trabajo para políticas públicas y para otras políticas públicas. Quiero decir, son valiosos en sí mismos porque además de todas estas, del acceso, de la economía, de la disuasión, de la igualdad, también lo que hacen es poner el ojo sobre ciertas áreas, ciertos sectores de personas, ciertos grupos empresarios, ciertas prácticas abusivas de mercado, que deberían disparar alarmas y deberían disparar otras dinámicas de trabajo al interno de la administración pública y al interno del poder legislativo para atacar esos problemas que, como son colectivos, son problemas de política pública, ¿no? Entonces, creo que por lo menos estas 5 razones deberían justificar por qué necesitamos una política pública integral en el campo de la tutela colectiva de consumidores y usuarios,
Además de la respuesta fácil de que la necesitamos porque está en la Constitución, es un derecho, ¿no? Eso va de suyo. Pero además hay por lo menos estas 5 razones en términos de conveniencia y de ventajas que tienen estos procesos que deberían exigir otro tipo de trabajo del Estado para proteger el sector y de alguna manera implementar este debido proceso colectivo que tenemos en la Constitución desde hace 26 años prácticamente y todavía continúa incumplido. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de política pública? Porque está claro que para una política pública en materia de procesos colectivos de consumo, lo primero que necesitamos es una ley procesal, ¿no? Está claro eso. Por esto que les decía, el tipo de conflicto con el que está trabajando el Poder Judicial es distinto, por tanto necesita otro tipo de herramientas para abordar adecuadamente y en tiempo razonable esos conflictos. La ley procesal, hay un proyecto que es el que se refería Alejandro hace un momento, el proyecto del diputado Ramón, del cual también habló Dante. Es un proyecto muy interesante, transustantivo. Ahora se está avanzando en otro proyecto de Código de Defensa del Consumidor, al cual también se refirió Dante, que comprende una regulación en materia procesal colectiva exclusivamente para asuntos de consumo. Pero también tenemos que mirar al interior. En el interior también están pasando cosas. Hay proyectos de procesos colectivos en Tucumán, en Chaco, en Córdoba, muy interesantes, de avanzada, diría yo, en la región, que recuperan lo mejor de la legislación comparada de México, de Colombia, de Brasil, algo de Chile, y que están, digamos, claramente mostrando que hay un interés en empezar a ocuparse de este tema. La ley es importante, sin la ley de procesos colectivos no se puede, pero solo con la ley de procesos colectivos no alcanza. Entonces, me parece que hay que empezar a poner el foco en otras cuestiones que hacen a esta integralidad a la que apunto en términos de por qué una política pública. Una política pública integral, que se ocupe, por ejemplo, de la cuestión orgánico-funcional. Deberíamos discutir si queremos o no queremos, si necesitamos o no necesitamos tribunales especializados para trabajar con procesos colectivos de consumo. Y si nos preguntamos eso, también deberíamos preguntarnos si tendrían que ser solo de consumo o podrían ser tribunales especializados por el tipo de conflicto que deben enfrentar. Me refiero a conflicto colectivo, que puede ser de consumo, puede ser ambiental, puede ser de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos, el que se les ocurra. Puede haber conflictividad colectiva en distintas áreas de derecho material. Una de las preguntas que es muy interesante, a mi modo de ver al menos, es si estos tribunales especializados, que yo creo que sería interesante empezar a discutir, deberían ser por la materia o deberían ser por el tipo de conflictividad colectiva como diferente a lo individual y el tipo de set de normas con el que tienen que trabajar para procesar esos conflictos, tal vez asistidos por secretarios especializados, por expertos privados especializados, como hay algunas experiencias muy interesantes en el derecho comparado en Estados Unidos fundamentalmente, y desde ya que esta cuestión orgánico-funcional también exige discutir presupuesto, ¿no? ¿Cuál es la prioridad que se le está dando a esta cuestión en la agenda pública? Y desde ya que si queremos tener tribunales especializados, si queremos tener una buena ley e implementarla, vamos a necesitar dinero. Y sabemos que este no es el mejor momento para necesitar dinero en el contexto de la catástrofe sanitaria que estamos viviendo. Entonces, acá tenemos un problema, pero hay que empezar a discutir esto y creo que la cuestión orgánico-funcional junto con la ley procesal son dos de las principales cuestiones que tenemos que abordar. También me parece que una política pública en este campo debería trabajar sobre cómo se financian estas acciones. Porque no podemos esperar que solamente por buena voluntad de ciertas organizaciones o por buena voluntad de ciertos abogados o abogadas que trabajan prácticamente pro bono en estos asuntos, esto funcione bien. Esto va a funcionar en la medida que los autos tengan motor, necesitamos ponerle nafta al auto. Y la forma de ponerle nafta es generando mecanismos de financiamiento que incentiven de alguna manera el planteo de este tipo de pretensiones, ¿no? Y cuando hablo de financiamiento, hablo de financiamiento para los legitimados colectivos, para el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, que acá en Argentina podríamos empezar por nombrarlo, que hace 11 años que está vacante el cargo, las autoridades de aplicación, tanto las nacional como las locales, y ni hablar las organizaciones del tercer sector. Tenemos partidas subejecutadas del año pasado acá en Argentina, donde los subsidios no se están pagando, subsidios que son irrisorios en comparación con el trabajo que están haciendo las organizaciones de defensa del consumidor para defender un sector que, insisto, en principio la prioridad debería ser la defensa desde el Estado a través del ejercicio del poder de policía de muchas áreas que tenemos de control en la materia. La Superintendencia del Seguro de la Nación, el Banco Central de la República Argentina, bueno, pónganlo en la lista, y hay una gran lista de
organismos públicos que deberían estar ejerciendo un control de policía, creo yo, mucho más intenso sobre ciertos grupos económicos de lo que se está haciendo hasta el día de hoy. Si eso no se puede hacer desde el Estado, bueno, necesitamos generar mecanismos de financiamiento para que otros actores, otros operadores del sistema puedan dar un paso adelante y puedan tener otro tipo de respaldo para trabajar con estas cosas. Creo que es la única manera en que el sistema se pueda desarrollar. Hay algunas experiencias en este sentido, hay algunas regulaciones en este sentido. Colombia tiene el Fondo de Derechos Difusos, en Argentina lo tenemos regulado en la Ley General del Ambiente, en otro campo, pero nunca se reglamentó, entonces desde el año 2002 que está ahí en la ley, pero nunca se reglamentó. En materia de consumo no está previsto, pero se podrían crear fondos que de alguna manera reciban dinero y permitan canalizar ese dinero para, como les digo, avanzar una política pública concreta de defensa del sector en sede judicial. Otra cuestión, una cuarta cuestión, junto con la ley, la cuestión orgánico-funcional y el tema del financiamiento, creo que son las reglas de ejercicio y de ética profesional, que también tenemos que revisar. Parece mentira, ¿no? Digo, no es solamente la ley procesal, hay muchas otras cosas periféricas o satelitales que también tenemos que revisar. Tenemos normas de ética y de ejercicio profesional que no aplican o que no deberían poder aplicar correctamente al campo colectivo porque están pensadas para una relación abogado-cliente de tipo individual. En los procesos colectivos representativos, como estos de los que estamos hablando, porque hay otra forma de resolver la conflictividad de masa en materia de consumidor, pero en los procesos colectivos representativos, claramente tenemos otro tipo de vinculación, porque el abogado es el abogado del legitimado. Ahora, en algún punto tiene deberes fiduciarios con respecto a los miembros del grupo, porque ese legitimado está ejerciendo una representación de un montón de personas que no le dieron permiso para eso. ¿Cómo se genera? ¿Cuál es la responsabilidad profesional que tenemos como abogados y abogadas frente al grupo? ¿Cómo hacemos para anunciar nuestro servicio? Pensando en algunas cosas aisladas en términos de ética. ¿Cómo anunciamos nuestros servicios? ¿Cómo hacemos para trabajar, para buscar y construir el caso colectivo? Sin violar algunas reglas que están pensadas, insisto, en la provincia de Buenos Aires hace más de 50 años, para conflictos de otras dimensiones, para conflictos de otras características. Entonces creo que ahí también hay que poner el foco para ver cómo hacemos desde una política pública integral para incentivar el desarrollo de la profesión en este campo y actualizar estas normas para adecuarlas a otro tipo de mecanismo de enjuiciamiento. Una quinta cuestión tiene que ver con sistemas de información, tanto cuantitativa como cualitativa. Alejandro mencionaba que hay alrededor de 1.100 inscriptos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y hay una cosa que es ridícula, absurda, que es que desde la acordada 12 del año 2016, la Corte ya no inscribe más causas cuando hay una inscripta. Quiero decir, hay una causa inscripta por determinado cargo. Si se promueven 50 causas más colectivas por el mismo cargo, lo único que hace el registro es informar y operar la regla de prevención y mandar a la competencia del juez que previno. Pero esas otras 50 causas no están inscriptas, lo cual es insólito, porque una de las finalidades principales explicitada en los fundamentos de la acordada 32 del 2014 que creó el registro y en la acordada 12 del reglamento de actuación, también es tener información sobre qué está pasando y para saber en qué terreno nos estábamos moviendo. ¿Qué decisión de política pública vamos a tomar si no conocemos la conflictividad colectiva que tenemos en el país? Entonces tenemos un problema ahí. Y desde el punto de vista cualitativo, esto lo conecto con esa quinta finalidad que les comentaba al inicio. Digamos, si analizamos en serio qué es lo que está pasando en los procesos colectivos, eso nos va a dar información valiosísima para tomar decisiones de política pública en otros campos, vinculados con el consumo también, pero afuera del campo judicial. Desde el punto de vista administrativo, son un señalamiento y son banderas rojas sobre ciertos sectores del mercado específicamente y en cierto tipo de materias que deberían despertar otro tipo de actividad estatal atrás. Una sexta cuestión necesaria, imprescindible en materia de política pública es la capacitación. Primero que tiene que ser interdisciplinaria, porque estamos trabajando con un montón de cuestiones para las cuales no fuimos formados, cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones políticas. Hay que empezar a capacitarse de otra manera, y esta capacitación interdisciplinaria tiene que abarcar desde ya los profesionales, abogados y abogadas, desde ya jueces y juezas, hasta donde tengo conocimiento, los procesos colectivos, no solo los de consumo, los procesos colectivos en general, están completamente ausentes de los programas de las escuelas judiciales, de las escuelas de capacitación judicial, de los programas formales. Más allá de algún seminario aislado, de alguna actividad, no están dentro del paquete de lo que hoy tiene que aprender y de los cursos que tiene que hoy tomar un aspirante a juez o jueza. Y eso es un problema, eso es otro problema, serio.
¿Por qué? Hay cada vez más procesos colectivos y por qué los jueces necesitan formarse, porque se les pide mucho a los jueces y juezas con esto. Pero tenemos que medir qué es lo que le podemos pedir si nos ponemos en contexto y vemos de dónde vienen esos jueces, qué herramientas tienen para trabajar y cómo se están ocupando de formarlos para enfrentar conflictos y problemas de otras dimensiones. Y ni hablar que esto también debería incorporarse en las currículas universitarias. Las currículas de derecho procesal de las universidades de Argentina no tienen, nuevamente, en mi conocimiento, no tienen una materia específica sobre este tema. Apenas hay algunos puntos en procesal, algunos puntos aislados en constitucional, algunos puntos aislados en derecho administrativo, pero de ninguna manera hay un curso, una currícula ordenada y sistematizada que se ocupe de trabajar sobre esta problemática. Una séptima cuestión es la concienciación social, porque acá estamos mirando todo siempre entre abogados, y a lo sumo entre abogados y el Estado y los políticos. ¿Y la sociedad? La sociedad tiene que conocer que esto existe, tiene que saber que cuenta con esta herramienta para defenderse. No va a ir a plantear el proceso colectivo necesariamente al que lo estafaron con el hornito en la empresa de electrodomésticos. Pero sí probablemente si sabe que existen estas acciones, va a levantar un teléfono, va a mandar un correo, va a ir a tocar el timbre a la autoridad de aplicación, va a ir a consultar a una asociación de defensa del consumidor. Pero para esto es necesario que estas acciones, estos mecanismos de enjuiciamiento y de defensa colectiva del sector se conozcan. Y además también para que las personas sepan qué derechos tienen en el contexto de estos procesos colectivos, donde alguien está actuando en su nombre sin pedirles permiso. Entonces, que sepan que pueden participar, que pueden ir a ver a su abogado, que pueden ejercer algunos derechos. Hay que trabajar, creo también, si nos tomamos en serio esto en términos de política pública, en difusión y en concienciación social. Un octavo punto es el de investigación. No necesito explicar demasiado en esto. Si queremos mejorar, necesitamos investigar en serio sobre esto, y necesitamos ponerle horas a esto y cabeza para traer lo mejor que podamos de muchas experiencias de derecho comparado, fundamentalmente, para construir una experiencia propia, ¿no? Ahí, claramente, y esto lo vengo diciendo hace muchos años, tenemos que tener cuidado de hacer trasplantes responsables, como decía Otto Kahn-Freud, trasplantes responsables. No podemos pretender sencillamente copiar cosas del derecho comparado y ponerlas acá y pretender que salgan funcionando, porque los contextos son completamente distintos. Históricos, políticos, constitucionales, sociales, culturales, son completamente diferentes. Entonces eso necesita otro tipo de investigación para ver cómo hacemos para transferir esas experiencias a Argentina de una manera lo más ordenada y sistemática posible para hacerlas funcionar como corresponde en nuestro propio contexto. Entonces, me parece que como un ejemplo de esto, y una última cuestión, es el desarrollo de una agenda internacional también, en términos de política pública. Esto, cómo no hay otro tipo de vinculación más intensa entre las autoridades de defensa de la competencia de los distintos países de la región. ¿Cómo no estamos en contacto con las autoridades de defensa de competencia de Europa, que vienen trabajando sobre esto muy seriamente, ahí sí, desde hace mucho tiempo? Lo mismo con Estados Unidos. Hay congresos, algunos encuentros, algunos intercambios, sí los hay, pero no hay una política pública de compartir información, de compartir experiencias, de transferir conocimiento. Necesitamos, creo que ese como noveno y último punto marcaría un desarrollo de una agenda internacional que facilitaría muchísimo las cosas y nos enriquecería muchísimo para trabajar con esto. Me parece que el mejor ejemplo de por qué necesitamos una política pública en este campo es la ley 26993 de septiembre del año 2014, que está por cumplir 6 años, que creó el fuero de consumo en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, que algunos sostuvieron que también era para procesos colectivos. Yo creo que no, porque no tenía reglas sobre procesos colectivos, tiene la ley solamente una previsión en materia de legitimación, y además tiene un límite por el monto máximo, donde prácticamente cualquier proceso colectivo de consumo se quedaría fuera, pero creo que este es un buen ejemplo de cómo no tenemos que hacer las cosas si no queremos que caigan en saco roto. No alcanza con crear los fueros, no alcanza con designar los jueces, necesitamos hacer otro montón de cosas, y esa es la perspectiva que quería intentar mostrar hoy. Cierro con una idea que es la que planteaba al inicio. ¿La ley es importante? Sí, es fundamental. La ley procesal. Necesitamos otro mecanismo de debate para trabajar con esto. Es fundamental, pero con la ley sola no alcanza. Gracias.